para poder compartir con ustedes algunas ideas y opiniones en el campo jurídico y en la experiencia que hemos podido ir recabando a lo largo de los años, tanto a nivel de la defensa y el ejercicio de la magistratura desde el Ministerio Público. Yo inicié en el Ministerio Público en el año 2011. En junio del 2011 fui nombrado por el Consejo Nacional de Magistratura como fiscal adjunto provincial penal titular y me desempeñé en la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cañete. Luego, en el año 2015, fui promovido a fiscal provincial de la primera fiscalía. Y en el año 2017 fui designado a la segunda Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. En aquella oportunidad tuve la ocasión de conocer el caso de la organización criminal Orellana Rengifo. Luego, en el año 2021, me designaron como fiscal provincial en la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado del Callao, Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto, hasta el año 2022, noviembre del año 2022, en la cual fui designado fiscal provincial de Lima Centro en el área de denuncias contra magistrados. En la actualidad, retornado a mi plaza titular como fiscal adjunto provincial penal titular del Distrito Fiscal de Cañete en la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cañete. En el año 2018 se dio a conocer los audios del caso Cuellos Blancos del Puerto, donde estaban involucrados magistrados del Consejo Nacional de Magistratura. En ese contexto hubo todo un conjunto de actos ilícitos que se iniciaron en aquel momento y se siguen investigando a la fecha. Y bueno, en ese momento el Estado, el gobierno, a través del mandato imperativo que le otorga nuestra Constitución, decidieron pues someter a unos cambios estructurales en cuanto a la forma de designar a los magistrados y no vieron mejor idea que cambiarle de nombre y la designación de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, realizarla también de una manera distinta. Entonces es por eso que se creó la Junta Nacional de Justicia, que dentro de sus funciones está pues la de nombrar, designar, ratificar a magistrados del Ministerio Público, del Poder Judicial, así como los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de los organismos que la ley también le confiere cierta facultad, ¿no? Bueno, son distintas. El trabajo en una fiscalía común, para decirlo así, es un trabajo importante. Existe una gran carga procesal en el Ministerio Público y la diferencia es que mientras que en una fiscalía común puedes conocer la mayor cantidad de delitos que se cometen en ese distrito fiscal, en las fiscalías especializadas, como por ejemplo la Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos, la especialidad es la que manda. Solo vas a conocer casos de la especialidad y delitos que estén conexos a esa especialidad. Entonces, si en una fiscalía común tú conoces desde el delito de omisión a la asistencia familiar o violencia contra las mujeres o integrantes de un familiar, hasta un robo agravado, una estafa, un hurto agravado o una falsificación, en las fiscalías especializadas vas a conocer un delito más complejo, un delito de especialidad, como en el caso del lavado de activos, los delitos de corrupción de funcionarios, las fiscalías contra el crimen organizado. Y de acuerdo a una normatividad interna del Ministerio Público es que se asignan los casos. Ahora, las fiscalías especializadas por su naturaleza no tienen esa gran cantidad de carpetas fiscales. Lo que tienen es un caso complejo, un caso especialmente complejo, que implica que puedes tener miles y miles de tomos de una sola carpeta fiscal. La diferencia ahora de una fiscalía especializada con un equipo especial ya va más allá, porque un equipo especial, en el Perú solamente hay 3 equipos especiales. El equipo especial Lava Jato,
el equipo especial Cuellos Blancos del Puerto y el equipo especial de lucha contra el poder, que es EFICOP. Claro. Los casos que conocen estos equipos especiales son casos conexos con determinadas actividades y con determinada organización criminal. Y la naturaleza de estos hechos punibles, así como los actos de investigación que tienen que realizar, lleva a la necesidad de crear equipos donde exista personal fiscal, tanto como fiscales, así como asistentes, que tengan un nivel mucho mayor de exigencia en cuanto a la capacidad académica y su capacidad laboral para responder en estos equipos. No, no es lo mismo, porque el trabajo es distinto. Mientras que un asistente en una fiscalía común puede trabajar posiciones y requerimientos en función a sus conocimientos y a su preparación, en una fiscalía especializada, por ejemplo, un asistente solamente puede dedicarse a analizar todo lo que son el levantamiento secreto de las comunicaciones, donde tiene que tener, analizar celdas, llamadas entrantes, salientes, mensajes, comunicaciones, o tiene que analizar, por ejemplo, los reportes de la unidad de inteligencia financiera, que son reportes que requieren un análisis mucho mayor y un nivel de concentración también más exigente. Entonces no es lo mismo. Por eso que cuando un personal llega a una fiscalía especializada requiere cierta preparación, una capacitación adicional de la que ya tenía en una fiscalía común. Ahora, experiencias, bueno, en las fiscalías comunes, por ejemplo, los turnos fiscales son siempre un manjar, ¿no? O sea, te puedes encontrar de todo y estás de turno, en el turno atiendes todo tipo de diligencia. Y hay casos que ves que son exitosos y esos casos los tienes que tomar y los llevas hasta que obtengas la prisión preventiva y de ahí de una vez ver si ya está todo completo para tener una acusación y tener un caso exitoso en juicio oral. Y bueno, en las fiscalías especializadas, claro, eh, las diligencias que hacíamos, como por ejemplo allanamientos, detenciones, registros, incautación, y el trabajo que se realizaba con el PRONAVI, por ejemplo, para la incautación de los bienes muebles e inmuebles, con las unidades especializadas de la policía, ¿no? Trabajar con cada equipo, llevar tu actero, cómo íbamos a ingresar a los inmuebles, cómo se realizaba el registro, o sea, hay buenas experiencias que lógicamente la experiencia nos ha dado. Y bueno, en el caso de las fiscalías especializadas, el, la coordinación que tenemos que hacer con todo el equipo, ¿no? Tenías un fiscal provincial, pero tenías un conjunto de fiscales adjuntos que tenían que también ir a la par del, mismo, del mismo equipo, es decir, todos teníamos que tener un mismo norte y también los asistentes. Recuerda que nosotros tenemos una proyección. El asistente en algún momento piensa ser fiscal, el fiscal adjunto en algún momento piensa ser fiscal provincial, y el fiscal que es provisional en algún momento ya tiene que ser titular. Entonces, la experiencia que van ganando los jóvenes cuando se comprometen con este trabajo es única. Ahora, anécdotas desde tener lista la carpeta y llegar a una audiencia o una audiencia de corrido en la cual empiezas a las 9 de la mañana y terminabas a las 6 de la tarde, este tipo de audiencias o diligencias donde empezabas el allanamiento en la madrugada y tenías que acabar de repente en horas de la noche. Y con los equipos íbamos coordinando, ya acabaron el equipo en tal zona, en tal zona, en tal zona todavía. Entonces el trabajo es arduo y estas experiencias son las que nos dan esa posibilidad de conocer y tener todas las casuísticas que se presenta en el código, las defensas, cómo te plantean los casos, ¿no? O sea, es muy interesante. Recuerdo mucho, por ejemplo, casos en fiscalías comunes donde hemos obtenido buenos resultados teniendo estrategias sólidas desde las diligencias preliminares, casos exitosos, ¿no? De tráfico ilícito de drogas, de feminicidio, de robos agravados. Y en las fiscalías especializadas dar un golpe implica pues obtener material, elemento de convicción que sirve para la investigación, realizar las capturas, los allanamientos, las incautaciones, porque recuerda que lo que más
lo que más se cuidan las organizaciones criminales es proteger sus ganancias, en este caso proteger la forma de cómo obtienen el dinero o cómo obtienen ese recurso económico que les va a permitir subsistir. Entonces, tener un trabajo de estructurado donde tú puedas llegar a, como decimos de manera más sencilla, a cerrarles el caño, entonces ese es un buen golpe, dar una buena señal de que se puede combatir contra el crimen y se le puede ganar al crimen organizado. No, he visto la serie, sí, he visto, muy interesante. Y tiene mucho de cierto esa frase, porque recuerda, cuando un fiscal analiza el caso, lo que tiene que realizar es, primero, evaluar si tiene un caso donde la conducta que le imputas a detenido o a la persona que estás investigando se subsume dentro del supuesto normativo del tipo penal. Entonces haces un juicio de tipicidad. Y cuando tú dices que se subsume, entonces tienes que buscar ahí todos los elementos de convicción que son como los pilares de tu casa, son los pilares del edificio. Tengo que conseguir todos los elementos de convicción que me permitan llegar a la inferencia que efectivamente se estructura y se llega a consolidar el juicio de tipicidad para desde ahí establecer mi teoría del caso. ¿No? Recuerda que en la teoría del caso tenemos elemento probatorio, los elementos fácticos, elemento probatorio y elemento normativo. Entonces, en ese contexto es que la frase resulta siendo cierta. Ahora, cuando estábamos en la defensa, uno analiza el caso desde la perspectiva. Yo, como abogado, sé qué es lo que tiene el fiscal y yo sé qué es lo que tengo como defensa. Y recuerda que el fiscal, como ente persecutor del delito, es el Ministerio Público, y que ejerce a través de esta facultad del jus, ejerce la persecución del delito para que el Estado pueda consolidar el jus puniendi, esto es castigar a alguien que no ha respetado la norma o infringido un mandato normativo. En ese contexto, el abogado lo que puede ser un expectante, porque puede ser una defensa activa como una defensa pasiva. Siendo abogado de la defensa, yo espero de que el fiscal, con todo lo que él tiene, me pruebe que mi patrocinado es responsable del hecho que se le imputa. No solo que existe el hecho, sino que existe ese nexo causal que permita imputar a mi patrocinado responsabilidad por ese hecho. Entonces, efectivamente, mientras que el fiscal tiene que hacer todo el esfuerzo necesario para poder pasar ese nivel de la duda razonable y también de crear certeza en el juez, porque recuerda que el fiscal no sentencia, el fiscal solo acusa, es una parte del proceso que hace una pretensión, formula una pretensión y sus requerimientos son postulatorios, ¿no? Como el requerimiento acusatorio, el requerimiento de prisión preventiva, el requerimiento de los embargos, ¿no? Entonces, el fiscal tiene que tener elementos de convicción sólidos para poder pasar ese límite de la duda razonable. ¿Para qué? Para darle certeza al juez. Cuando el juez llega al grado de certeza, puede emitir una sentencia condenatoria. Pero la defensa no necesita hacer eso. La defensa lo único que requiere es ver dentro del edificio que ha establecido el fiscal como su teoría del caso y dentro del proceso, cuáles son los puntos más débiles que tiene para desarmar su teoría. Y eso es una defensa estratégica, porque el abogado lo que busca es, yo lo que como abogado busco en un proceso es, o bien que mi patrocinado, siendo responsable del hecho, merezca una pena justa, y si es inocente, pues que se declare su no responsabilidad o no culpabilidad dentro del proceso. ¿Y cómo lo originó eso? Viendo si la teoría del caso del fiscal es sólida, si ha desarrollado una buena investigación, porque una cosa es un fiscal que investiga y otra cosa es un fiscal que gana juicios. Recuerda también eso, o sea, son dos cosas distintas. La experiencia te da la posibilidad de que realices una buena investigación, pero hay fiscales que no tienen ese don o esa experticia o esa calidad que necesitas para convencerlo al juez.
Recuerda que en un juicio no gana el que dice la verdad, sino el que tiene la capacidad de poder convencer al juez que lo que está diciendo es cierto. Ujú. De nada te sirve que tengas un cúmulo de elementos de convicción que vas a transformar en prueba en el juicio oral si no sabes, cómo se llama, desahogar la prueba. Mm. Tienes que tener esa habilidad también. Entonces, la defensa, lógicamente, no es que su trabajo sea más fácil, sino que su trabajo es también estratégico. Busca cuáles son las deficiencias en la investigación y ese caso no va a tener éxito. O busca si es que esa investigación tiene un alto grado de fiabilidad, donde va a conseguir certeza, y si no lo has podido neutralizar a nivel de la investigación, en el juicio oral trata de neutralizar todos los elementos de prueba que tiene el fiscal para que esa prueba no genere esa convicción necesaria en el juez y no llegue al grado de certeza. Lógicamente que para eso el fiscal trabaja para derribar lo que es el principio de presunción de inocencia y también el de suficiencia probatoria, ¿no? Ujú. Y citando... Bueno, los jueces son seres humanos, los fiscales son seres humanos, los abogados son seres humanos. Entonces, todos los actores en el proceso penal tenemos la posibilidad y existe esa posibilidad de que se puedan equivocar en cuanto a sus razonamientos. Eh, lo que sucede aquí es que la formación, por ejemplo, ¿cómo ingresa un abogado a ser magistrado? No hay una escuela judicial como si lo hay en España, por ejemplo, en otros países, ¿no? Una escuela donde te forman para ser magistrado. En el Perú no existe eso. En el Perú existe una convocatoria para ver quiénes quieren llevar el programa de formación aspirante a magistratura, PROFA, y en base a ello se van decantando quiénes van a postular para ser magistrados. En el Perú también quienes son asistentes y quienes son tanto auxiliares jurisdiccionales como asistentes en el Ministerio Público se van formando en la experiencia y de ahí van escalando, ¿no? El asistente en un momento, asistente administrativo quiere ser asistente de función fiscal, el asistente de función fiscal llega a ser abogado, el abogado quiere ser fiscal adjunto, de ahí el fiscal adjunto quiere ser fiscal provincial y después en el momento llega a ser titular, de acuerdo a los concursos que establece la Junta Nacional de Justicia. Es lo mismo en el Poder Judicial, el auxiliar judicial, el asistente judicial, el secretario judicial, el relator, el secretario de sala, van a ser jueces de paz, letrados, jueces de primera instancia, juez civil, juez penal, juez laboral, y después, bueno, siguen así avanzando, ¿no? Ahora, eh, yo considero de que, en mi caso, por ejemplo, yo egresé de la universidad en el año 2005, pero yo ya trabajaba en la Corte Superior de Justicia de Ica. Yo, bueno, he sido abogado, bueno, soy abogado por la Universidad Nacional Salud Gonzaga de Ica. Entonces, cuando era auxiliar judicial, desde asistente, auxiliar, secretario, llega a ser secretario de sala también. Entonces, creo que tuve la oportunidad, por ejemplo, de compartir con experiencias con muchos secretarios judiciales, con muchos asistentes y conocer el proceso desde, en aquel momento se trabajaba todavía con el Código de Procedimientos Penales de 1940 y conocimos ahí en ese momento el secretario, por ejemplo, una práctica judicial, el secretario es el que arma y desarma el expediente. El secretario tiene que conocer desde cómo se forma, desde que llega la denuncia, cómo se realizan las diligencias, es el que apoya al juez penal, en ese momento era el que apoyaba al juez penal en todas las diligencias. Armaba los cuadernos, estaban los asistentes, los auxiliares, antes había inclusive una denominación de testigo actuario, que ya no existe ahora. Y teníamos pues el apoyo también de nuestros cesiristas o nuestros practicantes, ¿no? Que como en algún momento quien habla también fue practicante en el segundo juzgado penal de Ica, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde uno empieza teniendo esa interés, esa inquietud por la carrera, y una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es lo que te dice la práctica, ¿no? Son temas totalmente distintos. Ujú. Eso es lo que uno tendría que valorar, tendría que evaluar. Ujú. Y ahora, doctor, ¿cuál sería más fácil o lo adecuado según su punto de vista? Si bien es cierto no hay algún impedimento legal, pero
Un juez. Judicial, en el Poder Judicial. Trabajé como auxiliar, asistente, como asistente en relatoría, sala penal, donde es el cerebro de una sala. Eh, Trabajé en la secretaría de una sala penal y luego trabajé en la defensa de los intereses de la SUNAT, como abogado de la Procuraduría Pública de la SUNAT. Entonces, luego ingresé al Ministerio Público. Ahora, cuando un fiscal, conozco personas que han trabajado en el Ministerio Público y luego han postulado y bueno, han ganado plazas como jueces. Eh, lo que yo rescato ahí es la experiencia que tienes. Uno, yo pienso que para poder llegar a ser juez debes tener por lo menos experiencia en los distintos niveles. No puedes solamente eh, tener esa noción solo de juez, porque tienes que conocer la realidad desde el otro ámbito. Cómo razona un abogado, cómo razona un fiscal y cómo vas a razonar como juez. Lógicamente que los roles son distintos, ¿no? Mientras que un fiscal tiene que ser objetivo y con ello tiene que tener también cierta certeza para poder acusar, un juez tiene que evaluar, aparte de esa objetividad, el juez tiene que ser imparcial. Por ejemplo, el código no le exige imparcialidad al fiscal, porque el fiscal desde que va investigando, se va formando y creando una convicción sobre su tesis, y cuando acusa ya tiene por lo menos ahí una posición ya delimitada, a lo que el juez no, el juez detalla su posición en la sentencia y el juez tiene que ser imparcial y tiene que buscar de que el proceso dentro de los actores, que cada uno cumpla con su rol y que se respeten las garantías para ambos. Es por eso que considero de que un juez debería de tener esa experiencia en los distintos ámbitos, haber sido abogado, haber sido fiscal y luego ejercer la magistratura desde la rama judicial. Ujú. Ahora, doctor, si alguien